Muchas veces cuando pasa el calendario y estamos en el 31 de diciembre y decimos estamos cansados, fue un año largo, llega el 1 de enero y decimos empezamos de nuevo y parece que se nos renovaron las fuerzas. Y no sé si se renovaron las fuerzas, pero por lo menos sí las expectativas. Y vamos a usar este tiempo, este mes, para hablar de nuevos comienzos en varios aspectos de nuestras vidas. Que está bueno esto de replantearnos, muchas gracias, esto de replantearnos cosas, es un buen tiempo para evaluar. Y tal vez el día de hoy, aprovechando que vamos a tener esta reunión especial, para aquellos que a lo mejor nos visitan por primera vez, para nosotros esta es una reunión muy especial porque es la única que el Señor Jesús estableció que teníamos que hacerla de esta forma, ¿no? En donde vamos a recordar a través de algunos símbolos, que es el pan y el vino, lo que el Señor Jesús hizo. Así que, en base a esta reunión, quería abordar este tema, nuevos comienzos, pero enfocando bien nuestra mirada. Hace muchos años, yo era adolescente, un hombre me invita a ir a esquiar al lago, esquí acuático, y claro, uno le agarraba la mano fácil a eso, pero este hombre siempre manejaba la lancha, estaba aburrido de manejar la lancha y todos nosotros esquiábamos, así que él en un momento quiere esquiar y me ve a mí, yo he tenido unos 17 años más o menos, me dice, ¿te animás a manejar la lancha? Más vale. Entonces, él me explica, motor fue de borda, era un gomón. Claro, él se baja de la lancha, se va con el esquí ahí a varios metros, y claro, yo lo único que hice fue acelerar. Y cuando aceleré mirando el motor, empecé a dar vuelta en círculos, y me lo venía arrastrando el pobre hombre, digamos, con la pobre soga, pegándome el grito diciendo, soltá, solté el acelerador, suelto el acelerador. Se sube a la lancha, y me dice, mira, vos tenés que hacer lo siguiente. Enfócate en el árbol ese que estaba fuera del lago y mirá allá. Y ahí acelera. Entonces yo dejé de ver el motor, miré el arbolito y aceleré. ¿Y sabe qué pasó? La lancha salió directa y dejó de girar. Y yo dije, qué gráfico esto de la vida de todos nosotros, ¿no? Cuando no estamos enfocados bien, cuando estamos enfocados en nuestra propia vida, en nuestras propias miserias, en nuestros propios problemas, muchas veces giramos en círculos y parece que nuestra vida en algún momento se va a dar vuelta. ¿No te pasa? ¿No es a lo mejor tu experiencia? Si nosotros pudiéramos llegar a enfocar nuestra vista en otro que realmente nos oriente y nos ayude a enderezar nuestro camino, nuestra vida sería distinta. Y ese arbolito que para mí guió en nuestra vida no es un árbol, ni es un ídolo, ni es una profesión, ni es una persona, ni es una familia. Ese alguien tiene que ser el Señor Jesús. Y hoy me gustaría compartirle una historia de personas que reenfocaron su vida. Estaban girando en círculo mal, hasta que llegue el Señor Jesús. Vos sabés que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, solamente hay 4 milagros que el Señor Jesús hace con respecto a resurrección de muertos. El primero era de una nena, hija de Jairo, hija única, que muere, y fíjate qué curioso, muere estando en su cama porque estaba muy enferma, y Jesús la resucita. El segundo ya no es en el lecho, sino que es en el sepelio. Un joven ahí en la ciudad de Naín, que es el que vamos a ver hoy, lo estaban llevando a sepultar hasta que el Señor Jesús llega. También era hijo único. El tercer caso es el de Lázaro, el amigo de Jesús, que no estaba ni en el lecho, no estaba ni en el sepelio, ya estaba en la tumba. Habían pasado varios días, estaba muerto, y Jesús lo resucita. Y el cuarto, el más asombroso de todos, es la resurrección que Él hace de sí mismo. Es impresionante, mostrando que es el único que tiene poder para levantar de los muertos. Cuando Juan dudaba, ¿se acuerdan?
¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú el que tenemos que esperar? ¿Qué dice Jesús? Vayan y díganle lo siguiente a Juan. Los ciegos ven. Aquellas personas que no pueden caminar, caminan. Pero dice, los muertos resucitan. Los muertos resucitan. Hoy los noticieros están todos con una sola noticia impresionante. La toma de un presidente por parte de otro presidente. Pero no escuchamos en el noticiero esto de que alguien fue capaz de levantar un muerto. No lo escuchamos todos los días. Hoy vamos a ver esta historia que sucede en Naín, en medio de un sepelio. Dice que, si me acompañas ahí en Lucas capítulo 7, versículo 11, el evangelista empieza a narrar esta historia que es impactante. Es el único que la menciona, no la menciona ni Marcos, ni Mateos, ni Juan, sí Lucas. Y dice que Jesús iba a la ciudad que se llamaba Naín. Y con él muchos de sus discípulos. Guarda, no son los 12 solamente. Eran más seguidores de Jesús que lo estaban acompañando. Y una gran multitud acompañando las cosas que Jesús hacía, las enseñanzas que daba, que realmente hablaba con una autoridad diferente. Pero cuando están llegando a la ciudad de Naín, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y fíjate, la escena es trágica, es triste, tétrica. Llevaban a enterrar a un difunto. Viste que cuando pasás cerca de alguna casa velatoria, cuando vas en el auto y estás pasando un cortejo fúnebre, algo se nos mueve, algo se nos mueve. Yo cuando era chico, mirá lo que hacía, ¿no? Cuando veía pasar las carrozas fúnebres, leía el nombre para ver si no era un conocido. No sé si te pasaba cuando eras chico, ¿viste? Pero bueno, o sea, siempre se nos mueve algo. Dice que llevaban a enterrar a un difunto. Pero por si fuera poco, fíjate lo que sigue diciendo. Hijo único de su madre. Viste que cuando sos papá, no pensás enterrar a tus hijos. O sea, es como que la vida nos enseña a que son los hijos los que entierran a los padres. Y estamos más acostumbrados. Pero cuando es al revés es muy duro. Es muy duro. Ahora, no solamente que es duro, sino que el difunto era un joven. Distinto es cuando muere una persona grande que cuando muere un joven. Viste que empiezan esos comentarios, esas frases hechas, pero que son muy ciertas. Tenía toda una vida por delante. ¿Por qué le tocó a él? Y esas preguntas, viste, que muchas veces no tienen respuesta. Ahora, fíjate cómo sigue la historia, si le querés meter más dramatismo. Esta madre era viuda. O sea, ya había sufrido una pérdida. ¿Cuánto hace? No sabemos, pero no hacía mucho. No hacía mucho porque su hijo era joven. Venía de una pérdida muy fuerte y ahora se encuentra que su hijo, el único, había muerto. Vos sabés que movilizó a toda la ciudad, a todo el pueblo. Por eso sigue diciendo, fíjate cómo dice ahí el versículo, había con ella mucha gente de la ciudad. Como nos pasa a nosotros, cuando escuchamos de alguien joven, cuando lo que rodea el contexto realmente nos genera aún más dolor, queremos de alguna forma acompañar. El cuadro era muy triste. ¿Me dejás pensar en voz alta algunas preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos? La gente viendo la situación, la mujer llorando, caminando hacia el cementerio. Alguno levantará la mano al cielo y dirá, ¿por qué Dios? ¿Por qué hiciste esto? Como creyendo que Dios es el que mata, como que Dios es el que castiga. ¿Por qué Dios la enfermedad en este pibe o el accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora vos sabés que la Biblia nos enseña una cosa totalmente diferente. No sé si está el versículo, si lo querés poner
allí de Romanos, Romanos capítulo 12, si no te lo voy a buscar acá en mi Biblia, nos habla de que muchas veces miramos equivocadamente la situación. Dice, por medio de un solo hombre, dice la palabra de Dios, el pecado entró en el mundo. Se está refiriendo a Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Vos sabés que mucha gente levanta el puño al cielo diciendo, ¿por qué murió este joven? Y la respuesta no es, Dios le quitó la vida. Es culpa del pecado. Vos sabés que tenemos que aprender a enfocar bien y a discernir realmente por qué suceden las cosas. Estaba un día en el taller hace muchos años con un amigo. Esos amigos, no sé si tenés alguno de esos que no tienen filtro, que te dicen las cosas como piensan y muchas veces se le iba la mano. Viene un vecino que siempre iba al taller a conversar, tenía una fábrica de pastas y entra fumando, el vecino. Nos ponemos a hablar, a conversar y entonces él cuenta que su papá, el vecino, su papá había muerto de cáncer de pulmón. Estaba fumando. Mi amigo lo mira y le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué se siente besar al asesino de tu viejo? Estaba haciendo la pitada. Empezó a temblar. Tiró el cigarrillo y se fue. Sin decir una sola palabra. Sin filtro. Ahora, somos muy locos los seres humanos. Si vos estás hablando de que a lo mejor tu papá, que significó tanto para vos, muere por un cáncer de pulmón. Vaya a saber si se lo produjo el cigarrillo o no, pero los médicos le dijeron, lo que pasa es que tu papá fumaba mucho. Es lo que le produjo el cáncer. Vos seguís poniendo en tu boca un cigarrillo. Pero vos sabés que es lo que hacemos a diario. A ver, es el pecado lo que nos lleva a la muerte. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos besando el pecado. Y coqueteamos con el pecado. Y sentimos placer en el pecado. Y siendo que el pecado es el que nos lleva a la muerte. Sí, ¿qué le pasa al ser humano? ¿No te sentís que estás girando en círculo? Hay pecados que te atan, que no podés dejar, y que los seguís practicando. Es lo que te arruina la vida y lo seguís practicando. Es lo que arruina tu relación con los demás y lo seguís abrazando. Te lleva a la condenación y no lo querés dejar. Y encima el ser humano levanta el puño al cielo y le dice, Dios, ¿por qué? Y Dios te responde de esa forma. Por un solo hombre entró el pecado al mundo. Por un solo hombre. Y de ahí el pecado pasó a todos. Y el pecado lo llevó a ese hombre a la muerte, pero el pecado también nos lleva a nosotros a la muerte. Y si vos tenías que levantar la mano al cielo si estabas en ese cortejo fúnebre, tendrías que haber dicho, todos pecamos y vamos a ir, y vamos a morir. Y a lo mejor alguno dirá, pero era jovencito. Todos pecamos. Y por eso el pecado está en la muerte. Por eso nos vamos camino hacia la muerte. Ahora, la historia es impresionante. Porque se encuentran, imagínate, dos multitudes. La que iba con el muchacho a ser enterrado y la que venía con Jesús. Que sin duda venían con otra onda, venían con otra expectativa, venían viendo cosas sorprendentes. Sentían paz cuando escuchaban hablar a Jesús y se encuentran las dos multitudes. Imagínate ese encuentro. ¿Cuál habrá prevalecido de las multitudes? La de la muerte. Como nos pasa a nosotros. Todos los que venían hablando, conversando, disfrutando lo de Jesús, ven el sepelio y todos entran en la caravana. Y aparece Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 13.
Cuando el Señor la vio, ¿a quién? ¿A quién? ¿Al muchacho muerto? No. ¿A la gente? No. Cuando Jesús vio la madre, cuando Jesús vio la mamá de este chico, dice que se compadeció de ella y le dice, no llores. ¿Vos sabés que la palabra compadecer es una palabra muy fuerte, muy fuerte? Es que se te mueve adentro algo, que se te parte el corazón por una situación. Vos sabés que nosotros, que somos realmente muy influidos, nos guste o no, por todo lo que es la cultura griega, romana y también por la cultura cristiana, venimos arrastrando de los griegos muchas cosas. Una de las cosas que arrastramos y que ha pegado mucho en nosotros es que el sentimiento es una debilidad, ¿o no? Fíjate una cosa, los griegos pensaban lo siguiente: si yo puedo hacer feliz a alguien o hacerlo entristecer, significa que yo tengo la capacidad de por lo menos influir en esa persona y controlarlo. Entonces, Dios, ¿alguno de nosotros lo puede controlar? No, porque es Dios, hace lo que quiere. Entonces, ¿Dios tiene sentimientos? Porque si yo pudiera afectar los sentimientos de Dios, lo estoy controlando, dicen los griegos. ¿Vos sabés que eso pegó mucho en nosotros? Y creemos que Dios es un Dios apático, no empático. Viste que está de moda la palabra hoy, empático. El ponerse en el lugar del otro, el tratar de ver las cosas desde la perspectiva del otro. Apático es justamente lo contrario, una persona que no siente lo que el otro está sintiendo. Ahora, de alguna forma, nos han hecho creer que el Dios real no siente, que no se compadece, que la soberanía ha hecho que los sentimientos de Dios no existan. Ahora, fíjate que acá es muy interesante lo que hace Lucas, en este milagro particular. No va a decir, Jesús se compadeció de ella. Va a utilizar una palabra que no lo utilizaba ya en los otros milagros. Dice que el Señor, el Kyrios, el soberano, se le movieron las entrañas. Como que pareciera que Jesús siente o estaba fingiendo. Vos sabés que cuando vemos la otra resurrección que después va a realizar, que es la de Lázaro, hasta va más allá del Señor Jesús. No solamente que se compadece al ver las hermanas que lloran, la gente que lloran, a ver lo que el pecado genera, que es la muerte, dice que Jesús se larga a llorar. ¿Vos creés que estaba actuando? Lo sentía en serio. Dice que Jesús se compadece de ella. Pero no por eso lo podés controlar. ¿Me entendés? A ver, que sienta no significa que nosotros lo vamos a manejar con nuestros sentimientos o con nuestros caprichos. Pero Dios siente. Por eso cuando dice Dios ama, no es solamente un concepto racional, como muchas veces lo tratamos de poner, de que es busca el bien de. Sí, busca el bien de y siente amor. Sentimiento puro. Dice que se compadece de ella. Y cuando se compadece se acerca y le dice una frase que escucha bien. O es un desubicado o es alguien que puede hacer algo. Porque ninguno de nosotros se animaría a ir a esa situación cuando le están enterrando el hijo a esta mujer y decirle, no llores. ¿Vos le vas a decir eso? ¿Vos le vas a decir que no llore, que no descargue lo que está viviendo? Parece una frase rara. Esto me hace acordar algo. Yo no sé cómo. A ver si está el otro pasaje. Ahí está. Que dice Salmos. Y que creo que tiene que ser como un consuelo y un abrazo hacia nosotros. Lo mismo que el Señor Jesús sintió por esta mujer
Porque lo que está viendo es el dolor que produce el pecado en las personas. Lo dice Salmo de esta forma: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Yo no sé cómo está tu vida en esto de girar en círculos. A lo mejor tu corazón está roto. Como decía algún autor, realmente vivimos en una sociedad de corazones rotos. No porque a lo mejor no sos correspondido en el amor, sino por la cantidad de sufrimientos y situaciones que nos tocan vivir. Sufrimos el desprecio, sufrimos el abandono, sufrimos el daño que otro nos hace, pero también nosotros generamos eso. Eso es lo que genera el pecado. Por eso la Biblia permanentemente dice: aborrecer lo malo, aborrecer lo malo. Ahora, aún así, tenemos un Dios que está cerca de los que tienen el corazón quebrado. Y está dispuesto a acercarse y salvar a los que tienen el espíritu roto. Esa es la clase de Dios que nos revela las Escrituras y en el cual nosotros debemos depositar nuestra fe o fijar nuestra mirada. ¿Qué piensan? ¿La mujer habrá dejado de llorar? Alguno habrá dicho por ahí: qué desubicado, mirá lo que le está diciendo. ¿Cómo no se calla? Algunos habrán empezado a tener cierta expectativa, aquellos que conocían a Jesús. Che, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este? Lo que hace Jesús, lo sigue relatando el Evangelio, dice que toca la camilla, el féretro, dice esta versión, y los que lo llevaban al muchacho se detuvieron. Y si lo otro nos parecía loco lo que le dice la madre, lo que le dice al joven ya parece totalmente fuera de lugar. Porque le habla a un muerto. A ver, le habla a un muerto. Y le dice: joven, muchacho, a ti te digo, levántate. Levántate del lecho. Ahora, me gustaría haber vivido ese momento. Lo podemos llegar a imaginar. Sin duda, debe haber habido un silencio. Pero lo más curioso de todo, o lo más sorprendente de todo, que dice que al instante el muchacho se levanta y Jesús lo toma y se lo da a su mamá. Es tremenda la historia. A ver, no solamente que tenemos un Dios que está cerca de nosotros cuando nuestro corazón está roto, no solamente que tenemos un Dios que no es que nos produce y nos quita aquellas cosas que amamos, sino que es un Dios que puede levantarte de los muertos. Efesios lo dice de esta forma. Efesios 2, lo voy a leer acá, se lo pasé mal a los chicos. Efesios lo dice de esta forma, Efesios 2:1. Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vos sabés que en esto de caminar sin rumbo, culpa de nosotros, culpa de nuestro pecado, realmente no teníamos ningún tipo de esperanza. Estábamos literalmente como este muchacho, arrastrados, con un fin que era la tumba. Y el único que tiene poder sobre la muerte y que tiene la capacidad de podernos levantar y darnos una vida nueva es el Señor Jesús. Y lo vemos acá. Y el muchacho se levanta. Y la reacción de la gente es asombrosa. Porque del dolor la gente pasa al temor. Dice que todos se asustaron. Ya no lloraban, salvo la mujer, que no debe haber llorado de tristeza, sino de alegría. Ya no lloraban por lo que había sucedido, sino que estaban tan atemorizados
que se dieron cuenta que era un accionar de Dios directo sobre la comunidad. Dice que glorificaban a Dios. Viste que como seres humanos rápidamente tratamos de encontrar explicación a todos, sobre todo a aquellos que somos hombres, y entonces decimos, algunos, este debe ser un profeta. ¿Por qué? Porque hacía años atrás Eliseo había hecho lo mismo, había levantado un muerto. Otros decían, no, Dios se ha acercado al pueblo. ¡Wow! Todos estaban revolucionados. Jesús sigue su camino, pero la gente se volvió a su casa. Dice que la fama se extendió por lo que había hecho ahí, más vale, porque todos hablaban. Habrá figurado por el noticiero, habrá figurado por todos lados, en las casas. Pero a mí me gustaría pensar, cuando este hijo vuelve con su mamá a la casa. Imagínate, ya la gente se fue, ya pasaron las horas, y vuelve el hijo con su mamá a su casa. Imagínate esa escena. ¿Vos creés que la madre le debe haber dicho, bueno, che, anda a limpiar la pieza porque ya estoy cansado de renegar vos siempre que no limpiás la pieza? ¿Ah? Abrigate porque si no te va a enfermar, te va a matar el resfrío. ¿Vos creés que le va a decir eso? ¿Cuál habrá sido la conversación de ellos? ¿Cuál habrá sido ahora su perspectiva de vida? Ya su vida no era igual. Si antes giraban en el dolor, en la incapacidad de poder tener victoria sobre el pecado, ahora su vista estaba enfocada en alguien mayor que ese arbolito. Estaba enfocada en aquel que los resucitó, que les dio vida. Les cambió la visión. Yo te pregunto, ¿hay un nuevo comienzo para ellos? Totalmente diferente. Hay otra esperanza, hay otro ánimo, hay otra forma de tratarse, hay otra forma de ver la vida, hay otra forma de ver la muerte. Hay otra visión, un nuevo comienzo. Me gustaría terminar con aquel versículo que está en Hebreos. Que me parece muy oportuno que pudiéramos arrancar el año con esto, ¿no? Dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Esos testigos no es la persona que tenés al lado solamente. Es esta mamá viuda, es este chico, es aquellos cristianos que entregaron su vida por el Señor Jesús. Dice, teniendo alrededor nuestro una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba o del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, que nos enrieda, que no nos deja caminar, que no nos deja correr, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y acá está. Fijemos la mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nosotros tenemos que tener un nuevo comienzo, poniendo la mirada en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Pero no solamente nuestro ejemplo, sino es Él el que a través de la obra que hizo en la cruz y que hoy vamos a recordar, inicia esto que es el Evangelio, en lo cual nosotros hemos depositado nuestra fe. Hoy nosotros podemos tener perdón de pecados, victoria sobre el pecado, por la obra de Cristo en la cruz. Él es el iniciador de la fe y el que va a perfeccionar nuestra fe, nuestra vida, en esta carrera que tenemos por delante. Nuestra tarea es simple, saber enfocar.
y empezar a dejar de lado aquellas cosas que nos estorban. Como cualquier carrera, tener la meta bien clara y dejar de lado el peso que a lo mejor nos estorba.